morning I wanted to share with you as much as possible. Maybe we can't finish the whole thing. A song that Kyobpa gave instructions in the form of a song. The name of the song is Piercing the Dharma's Key Point Just Once would be sufficient. Those of you who have this, page 30. Entonces, el día de hoy quisiera compartir con ustedes una canción de Kyobpa o al menos tanto de esta canción como me dé tiempo. El nombre de la canción es como cortando a través de las instrucciones clave del Dharma, una vez es suficiente. So this song, let me read section by section. Homage to the sublime gurus. First, cultivate bodhicitta. Visualize your body as an idam deity and meditate on the sublime guru on the crown of your head. Page 30. Yeah. Page 30. Yeah. PDF, something else. Entonces comienza el texto así: homenaje a los gurús sublimes. Primero cultiva la bodhicitta, visualiza tu cuerpo como la deidad Idam y medita en el sublime gurú sobre la coronilla de tu cabeza. So immediately this song is referencing this particular unique way of practicing Mahamudra, known as the Mahamudra with the 5 parts, or commonly found translated as the Five-fold Mahamudra, the Mahamudra in 5 parts. So when it comes to Mahamudra in 5 parts, it's Mahamudra with bodhicitta, with idam deity, and with guru devotion. Those are the first 3. So these 3 briefly given here as a reminder, because most of this song will pertain to the 4th part called the natural state Mahamudra. So the main body of Mahamudra training. This song will mostly be focused on that. Then the 5th part is called dedication. So bodhicitta, then deity yoga, then guru yoga, and then natural state Mahamudra, dedication. So these are the 5 parts. Entonces aquí el texto está inmediatamente haciendo referencia a lo que llamamos el quíntuple gran sello o el gran sello Mahamudra en 5 partes. Está las primeras 5 de esta quíntuple gran sello es la bodhicitta, la idam y la devoción al guru. Aquí brevemente está haciendo alusión a las primeras 3, porque luego el cuerpo del texto se va a enfocar en la 4ª y en la 5ª. Entonces la 4ª sería el estado natural y la 5ª sería la dedicatoria. Entonces todas juntas, las 5 serían bodhicitta o intención altruista, Yida o deidad tutelar, después devoción al gurú, sería la 3,
La 4 sería el gran sello del estado natural y la 5ª sería el gran sello de la dedicatoria como dedicatoria perito. So then it goes on to say, next meditate on obstructors and hindrances as being your good guru. Luego continúa diciendo, luego medita en los obstructores y los obstáculos como tu propio gurú raíz. So this is transitioning now from the practice of Guru Yoga into the natural state of Mahamudra. Entonces aquí hay una transición entre el Guru Yoga y el gran sello del estado natural o el modo de subsistencia. You know, the normal way of practicing Guru Yoga tend to be, right? You visualize the Guru, yourself in the form of a deity, right? And then you chant the Guru's mantra, then you receive empowerment from the Guru. So that's the standard practice of Guru Yoga in a nutshell. And you use that technique, you use that practice in order to open your mind, open your heart to this principle of guidance, clear guidance, reliable guidance, and for all of that guidance to be downloaded to you, so to say. So that's like the blessing. Download all that guidance. And for you to see the nature of your own mind, the nature of all phenomena. So that's normally. But now, transitioning on to natural state Mahamudra practice, it says, then next, now you need to take the next step. So that you not only see the Guru in his or her pure kind of divine form, this magnificent form visualized in the space in front of you. But now you have to see your root Guru as even appearing in the form of obstructors and hindrances. Entonces, en la práctica estándar del Guru Yoga, lo que uno hace es que uno se visualiza como la deidad y luego uno visualiza al Gurú enfrente o sobre la comunidad de la cabeza y uno está recitando su mantra, está recibiendo los empoderamientos, está recibiendo las bendiciones, uno está conectándose con este principio del Guru Yoga, que es el principio de la guía y el que sea un soporte o respaldo para nuestra práctica. Y cuando decimos que estamos recibiendo sus bendiciones, es como que si estuviéramos descargando este principio de esa guía para inspirarnos. Entonces, y eso es lo que de cierta manera abre nuestro corazón para poder ver la naturaleza de nuestra mente y de todos los fenómenos. Ahora, en esta sección está ocurriendo la transición del Guru Yoga al estado natural, en donde Kyobpa nos está diciendo, okay, ahora toca el siguiente paso, ahora no solo ve a tu Gurú en esta forma divina, magnífica, ¿verdad?, sino que ahora velo incluso apareciendo en la forma de los obstructores y obstáculos.
In another brief teaching called the 14-line teaching on not having obtained the vital point of secret mantra. If you have the text, it's page 49. In one section, it has something to say about this point, about the obstructors and hindrances being recognized as your guru. Entonces, en otra breve enseñanza que se llama las enseñanzas sobre no habiendo obtenido las instrucciones clave sobre la práctica de Vajrayana, si tienen el texto, está en la página 49. Ahí también hay una sección en donde elabora sobre este punto de ver al gurú como los obstructores y obstáculos. It says, if you think the precious guru's home, it says monastic seat, meaning home. If you think the precious guru is only found at Pamodru, which is Jidesang's teacher's place. It says, if you think the precious guru's home is only found at Pamodru and not among the vicious demons, then hopeless, Man, what a pity. Yeah, well, that's something. Sí, entonces, sí, es las enseñanzas en 14 líneas de no habiendo obtenido los puntos vitales sobre el mantra secreto. Entonces dice, si piensas que el asiento monástico del preciado gurú solo se encuentra en Pamodru, que era el lugar en donde se encontraba como la residencia del maestro principal de Chichen Summo, de Pamodru, si piensas que solo está ahí y no entre los demonios maliciosos, entonces qué desgracia, qué pena. Yeah, so if you only think, the guru is only at the shrine, the guru is only at some holy place, but not among the vicious demons, then you have lost the key point. Sí, si solo crees que el gurú está en el altar, en un lugar sagrado, y no entre estos demonios maliciosos, te perdiste el punto vital. So then, coming back to this first text, so it says, so next meditate on obstructors and hindrances as being your own guru. If you remain undistracted in this state, so meaning you remain, not affected by these obstructors and hindrances, then whatever obstructors or hindrances there may be will certainly be transformed into the non-dual state. Entonces, desde el inicio decía, después medita en los obstructores y obstáculos como tu propio gurú raíz. Entonces ahora dice, si te quedas sin distracción en este estado, entonces cual sea obstructores y obstáculos haya, certeramente serán transformados en el estado no dual, which is the birthless, luminous state of your mind. Que es el estado no nacido luminoso de tu mente. And all these obstacles, obstructors, hindrances will be like just snowflakes falling onto the lake. Y entonces todos estos obstructores y obstáculos van a ser como copos de nieve que caen en el lago. So no big deal. O sea, no es gran rollo. But right now, for most of us, myself definitely, when obstructors and hindrances come, they feel like elephants falling into the lake. Pero al menos para mí, cuando vienen los obstructores
obstructores y los obstáculos, pues sí, es como que si el elefante ahí se somate abajo. So now you have to train in this, until these elephants turn into snowflakes falling into the lake. Entonces se tiene que entrenar en esto hasta que los elefantes se vuelvan copos de nieve simplemente cayendo en el lago suave. Moving on, through the blessings of the protector of the world. A través de las bendiciones del protector del mundo. This is probably Jignesim talking about his teacher. Y aquí probablemente Jigten Sungun está hablando de su maestro. Protector of the world in Tibetan is Jigten Gompo. Protector del mundo en tibetano es Jigten Gompo. So Jigten Sungun, also called Jigten Gompo, he initially used this expression of respect to address his teacher, Mahamudra. Then at some point, Mahamudra said to him, "You are Jigten Gompo." So then the tradition started of people calling him, and his disciples calling him, addressing him as Jigten Gompo. Y Jigten Sungun, el fundador de la orden tribu, él tenía esta costumbre de llamarle a su maestro a raíz, a Padmodrupa, le decía Jigten Gompo, que quiere decir protector del mundo, protector del mundo, ¿verdad? Entonces, en cierto punto, Padmodrupa le dijo, no, tú eres el protector del mundo, tú eres Jigten Gompo. Entonces, de ahí en adelante, sus discípulos comenzaron a llamarle a Jigten Sungun, Jigten Gompo. O sea, Jigten Sungun y Jigten Gompo es como lo mismo. Through the blessings of the protector of the world, trust in bodhicitta will grow. Pues a través de las bendiciones del protector del mundo, la confianza en la bodhicitta crecerá. So, trust in bodhicitta will grow. La confianza en la bodhicitta crecerá. You have to trust. Debes confiar. Bodhicitta is not always so obvious. La bodhicitta no es siempre tan obvia. Trust also means that we gain clearer and clearer appreciation for what this bodhicitta is and why it is so precious and why it will be good for it to fully kind of awaken, fully blossom in my mind. Y confiar quiere decir que tengamos cada vez una apreciación más y más clara de por qué es tan apreciada, por qué queremos que despierte y aflore en nuestra mente. While confidence in your mind arises, y mientras la mientras la confianza en tu mente surge, so maybe the translation here should be through the blessings of the protector of the world, trust in bodhicitta will grow, period. Then, while confidence in your mind arises, with the unity of appearances and mind being so calm, and then continue on. I think it should be certainty. It's Certainty. While certainty in your mind arises. So confidence should be certainty, stronger than certainty. Confidence goes better with, well, not better, but it's more in line with the above, right? The trust, confidence. But below is Certainty. It's much more. Right. So, first period, I think,
trusted bodhicitta will grow, period. Then, while certainty in your mind arises, with the unity of appearances and mind being so calmer, then it goes to the next section. Yeah, because it kind of like, because of this, therefore, what's coming. Sí, estoy también aquí consultando. Entonces, entonces debería decir, a través de las bendiciones del protector del mundo, con la confianza en la bodhicitta crecerá. Punto. Después, mientras la certeza en tu propia mente, en español se dice, en la medida que la certeza en tu propia mente surja, con la unidad de la apariencia y mente siendo así. So here, certainty in your mind means you now understand, how this mind works, how powerful it is, how it can be clear, how it can be obscured, all of that, Sí, la certeza es que ustedes entienden, pero así entienden de que están convencidos, ¿verdad? Como todo surge de su mente y así. And then one of the certainties with regards to the mind is to understand the unity of appearances and mind. Y una de las certezas de la mente es entender la unidad o la unión de apariencia y mente. Meaning, normally, when we have experiences, we think that these experiences are happening by themselves out there. Then you happen to walk by and you experience them. Like that's the relationship, Normalmente creemos que las experiences, right? No, Yeah. Yes. Which is unequated. Entonces, normalmente lo que creemos es que las experiencias andan por ahí, ocurriendo, apareciendo, y después nosotros da la casualidad de que pasamos por ahí, entonces tenemos esa experiencia. Yeah. So normally that's how we think, So then, if it is, agreeable appearances, then we chase, right? If it's disagreeable appearances, we run. Entonces, así es como normalmente operamos, ¿verdad? Entonces, si consideramos que son apariencias agradables, entonces las perseguimos. Si creemos que son apariencias desagradables, nos salimos corriendo. Little do we know, or little do we remember that we are chasing after and running away from our own mind. Poco sabemos o poco entendemos que en realidad estamos persiguiendo y saliendo corriendo de nuestra propia mente. And we forget that it's all happening in mind. Y se nos olvida que todo está ocurriendo en la mente. So, big, commotion for no particular reason. Entonces, gran rollo por ninguna razón en particular. So when we know that appearances and mind, meaning perceiver and perceived. Entonces, cuando sabemos que apariencia y mente, percibido y perceptor, two ends of experience. Son los dos extremos o los dos lados de la experiencia. This need not be turned into a metaphysical statement. Esto no necesita convertirse en un enunciado metafísico. Leading to breakthroughs like ability to walk through that wall. Llevando a como logros, voy a atravesar la pared.
since that wall is only my mind. Como esta mente solo es mi mente, como esta pared solo es mi mente. So then that's the meaning of turning it into a metaphysical statement. Ese sería el significado de convertirlo en un enunciado metafísico. But understand that these teachings are for dispelling the mental defilements and obscurations from the mind. Pero entiendan que estas enseñanzas son para eliminar las manchas de la mente. For that purpose, know that, the Dharma's interest in that wall is not about the integrity of the wall and how the wall is a load-bearing wall that holds up this building. Dharma has no interest in that issue. Entonces sepan que interés del Dharma sobre esa pared no tiene que ver con la integridad de la pared y que la pared sostiene el techo y qué sé yo. En eso el Dharma no tiene ningún interés. Dharma's interest is in how your perception of that wall can create happiness or suffering. El interés del Dharma en esa pared es cómo su percepción de esa pared puede ser la causa de felicidad y sufrimiento. Or doubt, ignorance with regards to the wall. Ajá, o como su ignorancia con respecto a la pared, ¿verdad? So it's in that sense appearances and mind are one. Entonces, en ese sentido, apariencia y mente son una. Because what appears to our mind is not the wall itself. Porque lo que aparece ante la mente no es la pared misma. No, what appears to mind is our perception of the wall. Lo que aparece ante nuestra mente es nuestra percepción de la pared. So another way of saying appearances is projections. Otra manera de decir apariencias es proyecciones. What appears is actually what we project. Lo que aparece en realidad es lo que proyectamos. We are the projector of the projection. Somos el proyector de la proyección. So the projector and the projection is. Entonces es la unión del proyector y la proyección. So when certainty arises in your mind about this point, entonces cuando hay una certeza surgiendo en nuestra mente con respecto a este punto, continuing on, seguimos. If there is arising, whatever arises is the accumulation of merit. Haven't I already translated this into Spanish? No. I don't know. No, I think we only translated practices. Sounds better. Si hay surgimiento, lo que sea que surja es acumulación de mérito. So normally the arisings are the arisings of, kind of sight, sound, smell, taste, touch. Those are the arisings. Entonces, no crean que don't believe that. No. Normally that's what arises, right? So that means like the whole range of our sensory experiences. And those are all the arisings. Cuando se habla de los surgimientos son los objetos de tacto, las imágenes, los sonidos, los olores, los objetos gustatorios. A eso es lo que le llamamos los surgimientos, normalmente. But now, because of that certainty about how, the relationship between mind and what it perceives, right? Because you have that certainty, because you know that now, then now no problem, your sensory experiences, sight, sound, smell, taste, touch, all these arisings
they become the accumulation of merit. Pero ahora por la certeza que tenemos de la unión de apariencia-mente, ahora todas estas apariencias visuales, auditivas, olfativas, gustatorias, táctiles, etc., las apreciamos como la acumulación de mérito. So then on the shrine there, right in front of the bodhicitta, there's 5 cards symbolically representing the 5 sensory experiences. Entonces ahorita en el altar frente a Shakyamuni Buda hay 5 cartas y es así que simbolizan los 5 objetos sensoriales. So this is how sensory experiences all become offerings, so they become the accumulation of merit. Esto es como todas las apariencias sensoriales, entonces las podemos volver ofrendas y entonces se vuelve acumulación de mérito. Here it says, if nothing arises, then it is the unarisen accumulation of wisdom. Y si nada surge, es la acumulación no surgida de la sabiduría. So when there are sensory experiences going on, they automatically turn into accumulation of merit. And when there is none, no problem either. They automatically become the accumulation of wisdom. Entonces, si hay surgimientos ocurriendo, no hay problema, los ofrendo y acumulación de mérito. Si no hay surgimientos, tampoco hay problema, es la acumulación no surgida de sabiduría. When both of these come together, they form a unity. Cuando ambos de estos son reunidos juntos, entonces se vuelve una unidad. Then it becomes the inseparable accumulation of merit and wisdom. Entonces se vuelve la inseparable acumulación de mérito y sabiduría. It says, what a great sense of ease with realization as such. Y entonces dice, qué gran sentido de comodidad o percatación como tal. With this kind of realization. Con este tipo de percatación. And this has to do with the training of the mind. Y esto tiene que ver con el entrenamiento de la mente. Then the training of the body, and then the training of the speech. Y luego sigue el entrenamiento en el cuerpo y después el entrenamiento en el habla. If one acts, everything that is done becomes skillful means. Si uno actúa, todo lo hecho se vuelve medios hábiles. If one acts not, there is nothing to be done. All is spontaneously present. Y si uno no actúa, no hay nada que hacer, todo ya está espontáneamente presente. Everything becomes just fine. O sea, todo se vuelve, así está bien. Now this could also, in the confused state, this is just laziness. Ahora, en el estado de confusión, esto sería pereza. If I go to work today, I'll get some work done. If I don't go to work today, everything's fine. Si voy a trabajar hoy, pues si logro avanzar algo. Si no voy a trabajar hoy, todo está bien. It's not talking about that, okay? Pero no está hablando de eso, ¿ok? When both of these come together, it is non-dual great bliss. Cuando ambos de estos se reúnen juntos, entonces es el gozo, el gran gozo no dual. So this great bliss has a sense of like it's almost a tactile sensation, so related to like the 16 stages. Este gran gozo es como una percepción táctil, ¿verdad? Entonces relacionado a estos 16 pasos. Because this occurs in the training of the body. Porque esto ocurre en el entrenamiento en el cuerpo, lo físico. Then the body is at ease. Entonces el cuerpo se asienta en comodidad. When one speaks, the benefit of self and other are accomplished.
cuando uno habla, el beneficio propio y ajeno son logrados. If one speaks not, it is beyond words, thoughts, and description. Si uno no habla, está más allá de palabras, pensamientos y descripción. So if you speak, it becomes the benefit of self and other accomplished. And again, it doesn't mean, whatever nonsense you say, it will benefit others. It means that you have already done with the basic confusion, the self-grasping, right? And that realization, the certainty of mind. Once you have done that, then your actions and your speech will kind of naturally follow in the right direction. It's not saying, once you have realized this state, you can go on yelling at people, cursing people, and gossiping about people, lying about things, and everything will be fine. Sí, entonces, esto no quiere decir de que cualquier babosada que uno diga se vuelve beneficioso para otros, porque a este punto nosotros ya hemos dejado a un lado este aferramiento a sí mismo. Recuerden, todo esto viene de la certeza de la mente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa certeza de la mente, entonces la acción y el actuar y el hablar van a naturalmente ir en la dirección correcta. Entonces, no quiere decir de que nosotros estamos usando el lenguaje divisorio, insultando, chismeando, y eso es de beneficio a otros. Then whatever one does, with regards to speech, it is the immutable state. Y lo que sea que uno haga, por supuesto, con relación al habla, es el estado inmutable. What a great sense of ease with speech as such. Qué gran sentido de comodidad con el habla como tal. So this is the brief teaching on. So dedication of merit is not explicitly given here. And the fifth of the five-fold. Entonces, pues esta es una breve enseñanza de esto. Después el quinto del quíntuple gran sello no está aquí explícitamente como tal la dedicatoria. There is an advice at the end of this. It says, "Do not speak of this to others, but take these secret words of the kusulu and put them into your own experience." Y luego hay un consejo acá, que es como una enseñanza bastante grande, dice: no hables de esto a otros, pero toma estas palabras secretas del kusulu y ponlas en tu propia experiencia. Kusulu is a simple practitioner. Kusulu es como un practicante muy sencillo. This is not the department of scholars. Este no pertenece al departamento de los académicos. So he says, no need to speak of this to others. No need to go tell others these things. Entonces aquí dice, pues, no hay necesidad de hablar de esto a otros, o sea, no vayas a contarle todo esto a los demás. Mind your own business. O sea, que sí, déjalo que sea asunto tuyo nada. Apply this to your own training. Aplícalo a tu propio entrenamiento. Also, don't tell other people that you are training in this. Y tampoco le digas a otros que te estás entrenando. They say when you do that, you're inviting problems. Se dice que cuando haces eso estás invitando problemas. And then people are like, let's go test them. Y entonces la gente diría, lo que están haciendo, les voy a ir a poner a prueba, lo voy a ir a poner a prueba, ¿qué pasa? Oh, you just came back from a retreat on patience? Acabas de regresar de un retiro de la paciencia. Oh, you just came back from a retreat on generosity? Acabas de regresar de un retiro de la generosidad. Your kids will be the first, Sus hijos van a ser to los test primeros both of those. para ponerlos a prueba en ambos de esos. So you also don't tell
you know, Así que no les digo, don't speak of this to others. no le hablan de esto a otros. So, just a very brief instruction, teachings, Kyobpa Jittetsu. Una breve introducción, enseñanzas de Kyobpa Jittetsu. We covered this in Nepal. Yeah. No, but I remember looking at the Tibetan, so I don't know if I feel that I've done a written translation and have the oral first. Yes, so